un repaso de lo que es esto. Embriología cardiovascular, hace 10 minutos terminé esta reseña histórica, porque quería ver más o menos eh, cómo surge y demás. Fíjense, 3000 años antes de Cristo ya los egipcios habían descrito métodos para la incubación de los huevos de aves, pero sus teorías sobre la reproducción humana la atribuían siempre a fenómenos de Dios, viste, todo muy relacionado con lo que era eh, las creencias, básicamente. Creían que el alma entraba al cuerpo del recién nacido al momento del parto y a través de la placenta. Recién hasta, fíjense, Hipócrates, 460 antes de Cristo, había realizado estudios comparativos entre la naturaleza de la reproducción humana y de las aves. Aristóteles, 380 a.C., pensaba que el embrión surgía a partir de la sangre menstrual. Hasta Galeno, en 130 a.C., escribió en un libro sobre la formación del feto, en el que describe el desarrollo y la nutrición, así como las estructuras que hoy se conocen como amnios y placenta. Dame un segundito. Chicos, me interrumpen, me desconcentran. Bueno, en la Edad Media fue poco el progreso de la embriología, donde la teología, digamos, bastante sin límites nítidos, tuvo gran avance. Me encantó Las Brujas de Salem porque vieron que en esa época cualquier cosa eras bruja y ya te mandaban a la hoguera. Hasta 1400, Da Vinci había hecho dibujos precisos sobre la disección de úteros gestantes que contenían fetos e introdujo el método cuantitativo en la embriología al efectuar mediciones del crecimiento prenatal. Y recién hasta 1651 aproximadamente, donde Harvey examinó embriones de pollo y realizó observaciones muy originales, y además estudió el desarrollo de embriones en distintas etapas, bueno, esto de animales obviamente. El término proviene el estudio de lo que retoña dentro, el término de embriología. Y como para poder arrancar esto, la embriología, bueno, es el primero con actividad funcional durante la vida embrionaria es el sistema cardiovascular, que sus componentes aparecen a partir de la tercera semana y su funcionamiento a partir de la cuarta y quinta semana aproximadamente, más o menos día 22 de la gestación. Tempranamente sucede en fusión de pequeños vasos, desviación de riego sanguíneo, perdón, ruptura de un vaso sanguíneo, obliteración de un vaso sanguíneo e intercambio materno-fetal. Los primeros vasos surgen fuera del embrión, las células del mesodermo que rodean el saco vitelino forman los islotes sanguíneos, ahora les muestro unas imágenes. La formación de los canales extraembrionarios da inicio al sistema cardiovascular primitivo. Las células periféricas de estos islotes se aplanan, formarán el endotelio vascular. Las células internas formarán los precursores sanguíneos. La formación del área cardiogénica, a mediados de la tercera semana aproximadamente, las células destinadas a formar los segmentos craneales migran primero y luego lo hacen las encargadas de formar las porciones caudales, que formarán ventrículos y seno venoso. Esta sería más o menos una imagen donde digamos, todo el saco vitelino básicamente cortado, y el embrión en formación, donde estarían los tubos del corazón que se van a ir formando. La formación del sistema cardiovascular aparece a partir de la tercera semana de gestación, con la formación del campo cardiogénico primario, que inicia previo al resto de todos los otros sistemas. Se forma por encima de la placa neural, formando células cardíacas progenitoras. Más o menos entre los días 16 y 18 se forma este campo cardiogénico primario, que es precursor de las aurículas y ventrículos, y parte, por otro lado, del ventrículo derecho. Más o menos días 21 y 22 se forma el campo cardiogénico secundario que forma el resto del ventrículo derecho. Estas son diferentes vistas donde se puede ver, digamos, el campo cardiogénico primario. A la derecha arriba es otro corte, donde esos islotes sanguíneos son los que van a ir migrando por la línea primitiva, que es lo que van a formar posteriormente estos tubos sanguíneos que se fusionan posteriormente. eh, como decía, en el campo cardiogénico primario se forman los neoblastos, que forman los islotes sanguíneos que generan células y vasos sanguíneos. Los islotes se funcionan para formar el tubo cardíaco, más o menos día 21-22.
para bombear sangre y se revisten de endotelio y capa externa del miocardio. El campo cardiogénico se traslada hacia la porción torácica, aproximadamente días 23. Diferentes imágenes que para poder compartirlas, tanto dibujadas como reales. Y bueno, a ver, espera que no puedo ver acá. El campo cardiogénico sufre cambios para formar el asa cardíaca, más o menos día 23 a 28. La región auricular es común, el bulbo arterial es porción trabeculada del BD, existe un ventrículo primitivo y más o menos a los 30 días aún no hay paredes que dividan las aurículas de los ventrículos. Este corazón, que inicialmente es tubular, sigue creciendo en longitud, pero al estar fijado en los extremos, comienza a flexionarse formando lo que es una asa cardíaca, que es la imagen que tienen posteriormente. Más o menos una imagen real para que se vea. El tabicamiento cardíaco es el proceso de remodelado interno y división del corazón en 4 cavidades. Sucede durante la 5ª y 6ª semana del desarrollo. Los tabiques cardíacos se forman con el largo del embrión, de 5 a 15 milímetros. Se forman a partir de almohadillas de auriculoventriculares y del cono truncal. Más o menos día 27 a 37 de la gestación se forman tabique auricular y de ventrículos, válvulas auriculoventriculares y canales de aorta y pulmonar. El septum interauricular se forma en la 4ª semana de gestación. El septum primum, precursor del septum interventricular, de quien se forma el ostium primum, que obliteran y forman el ostium secundum. Después lo vamos viendo en otras imágenes. El septum interventricular se forma de almohadillas endocárdicas anteriores y posteriores, de izquierda y derecha, y se fusionan de forma incompleta para dar lugar a las válvulas, tanto tricúspidas como mitrales. El tabicamiento auricular ocurre más o menos 4ª semana. Aparece una cresta o tabique desde el pecho de las aurículas que crece hacia la luz, formando el septum primum. El orificio entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas recibe el nombre de ostium primum, más o menos como en las imágenes. El ostium primum se cierra. Antes de completarse el cierre, aparecen fenestraciones que forman el ostium secundum. Al crecer la cavidad auricular derecha, aparece el nuevo tabique, que es el septum secundum. Vuelta. El orificio dejado por el septum secundum se denomina foramen oval. El remanente del septum primum se convierte en la válvula del agujero oval. Con el nacimiento se modifican las presiones y la presión de la aurícula izquierda es mayor, lo cual presiona la válvula del agujero oval contra el septum secundum, produciendo el cierre fisiológico de esto. Las válvulas auriculoventriculares se originan como proyecciones hacia el interior de los orificios auriculoventricular. Quedan constituidas por un núcleo de tejido conectivo cubierto por endocardio, conectadas a la pared ventricular por los músculos papilares por medio de las cuerdas tendinosas. En cuanto al tabicamiento ventricular, participa en la porción dilatada del bulbo cardíaco y del ventrículo primitivo. Al final de la 4ª semana se observa el primer indicio del comienzo del tabicamiento interventricular. El tabicamiento interventricular comienza a desarrollarse del piso ventricular que crece hacia la dirección cefálica, hacia las almohadillas endocárdicas, y este cierre no es completo, dejando un orificio que se llama agujero interventricular, que bueno, posteriormente es lo que se conoce como porción membranosa del tabique interventricular. Se cierra por tejidos de la almohadilla endocárdica inferior, del borde troncal y del mesénquima. Se denomina posteriormente porción membranosa del tejido del tabique interventricular. Y a modo de resumen, más o menos, los principales eventos del desarrollo cardiovascular, quise dejar este cuadrito porque me parece que por ahí uno puede relacionarlo más rápido, más que nada también de acuerdo a lo que nosotros no estamos acostumbrados a ver de embriología. Bueno, las semanas y la secuencia de eventos, así de sencillo, chicos. Para ir cerrando, el sistema cardionector aparece a partir de las células miocárdicas especializadas, no tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso, son células miocárdicas que generan impulso, y el sistema vascular ocurre a través de la vasculogénesis, que son vasos por coalescencia de angioblastos, y por angiogénesis, que son
consecuencia, resultado de vasos. Corta la charla, escueta, porque es un tema que no me atrajo para nada. Muy Si hay algo bien. que podamos mejorarla, obviamente escucho eh, propuestas, porque para mí yo quería relacionarla más que nada con patologías que por ahí podemos ver nosotros, como tetralogía de Fallot, qué sé yo, por ejemplo, coartación de aorta. Bueno, no Sí, llegué a hacer eso, comunicación. pero a grandes rasgos sería escueto el tema, poca onda. Ujú. Claro, viste, como el tema como el caso que tuvimos del paciente este de la coartación de aorta. Sí, quería buscar de relacionarlo un poco más con eso. Bueno, no llegué porque esto era embriología, nociones básicas. En otra oportunidad. ¿Cómo? Exactamente. Por lo menos tener el cuadrito a mano de más o menos dónde ocurren los principales cambios y bueno, en base a eso se ve. Bueno, gracias, Y pido Tincho. disculpas nuevamente por la hora, pensé que era las 19. No pasa nada. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, chicos, cortita la clase. Chao, chao.